Objeto computacional. Definición de objeto. Un objeto computacional es un ente lógico que se crea en tiempo de ejecución en la memoria principal y que representa una abstracción de un objeto del mundo real. Los objetos computacionales, de la misma forma que cualquier objeto de la vida real, tienen propiedades. Algunas propiedades de los objetos del mundo real son dimensión, color y peso. En la mayoría de los objetos computacionales, algunas de sus propiedades pueden ser el tipo, el largo o los valores que nosotros le asignemos. Se pueden determinar de la siguiente manera. He creado un pequeño programa en Borland C++ 3.0 en el cual podemos ver cómo a un objeto le estoy asignando una función llamada render. Este objeto, al momento de que mediante el operador aritmético punto le estoy asignando el valor de dicha función, mi objeto toma en ese momento el valor específico de la función. Es decir, mi objeto no existe hasta que no es delimitado en la memoria. Mi objeto ahora tiene un atributo, como pueden ser los valores aleatorios elegidos por el programa que he creado. Desde un punto de vista general, un objeto es una estructura de datos de mayor a menor complejidad con las funciones que procesa. En el programa que yo he mostrado anteriormente, mi objeto computacional ha tenido datos de mayor a menor complejidad, es decir, en este momento solo ejecuta un renderizado. Si yo lo quisiera, podría realizar tareas matemáticas con mayor complejidad. ¿Cómo se transforma un objeto computacional en la web semántica? Para la web semántica, el tratado de objetos está basado en dos lenguajes de programación útiles para la transformación de ellos. Estos son el HTML y XML, los cuales manejan la siguiente sintaxis. Empezaré con HTML. Este lenguaje está basado en el uso de etiquetas, las cuales, al estar abiertas, representan por sí mismas los objetos reales. Es decir, una etiqueta me puede representar un objeto del mundo real, una cabecera, el cuerpo, etc. Más sin en cambio en HTML, estas etiquetas ya están predefinidas. En el ejemplo que muestro, mi etiqueta cabecera me muestra el objeto real, la cabecera que voy a mostrar en la página web, y sus atributos, los cuales son los datos que están dentro de este. Pasemos ahora a XML. XML es un lenguaje de nueva generación, el cual permite el completo manejo de los objetos al transformarlos de manera más directa y sencilla en objetos computacionales, ya que con este lenguaje se puede realizar un mejor tratamiento de los objetos, es decir, las etiquetas. Como podemos ver en mi ejemplo, he creado un pequeño XML, el cual toma un objeto real, una nota, y la va a transformar en un objeto computacional. Es decir, mi objeto computacional va a existir a través del tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El momento en que se ejecuta y deja de ejecutarse. Para esto tenemos que primero denotar las etiquetas tienen atributos de ese objeto del mundo real. Ya les había mencionado, los objetos reales tienen color, peso, etc, etc. Mi objeto real es una nota. Tiene varios objetos, los cuales son el nombre, es decir, a quién va dirigida esta nota y quién la escribe. Al momento de crearlos, estos objetos computacionales ahora también tienen atributos que son los nombres de las personas y las acciones que deben de realizarse. Con eso se terminaría el HTML y XML. Ahora pasemos a algo un poco más abstracto. La creación de un árbol mediante la realización del softbot. El softbot procesa datos. Los datos tienen objetos. Los objetos es la parte interesante, ya que el objeto está estructurado, como ya se había mencionado, en el XML. Es decir, primero tendrá una o varias etiquetas, un contenido, un cierre de una o varias etiquetas, y me generará una recursividad hacia este mismo objeto. ¿Por qué? Dentro de un objeto, al finalizar un objeto, yo puedo crear otro objeto o terminarlo. Puede repetirse este proceso 0 o varias veces. Ahora, los objetos están formados por la etiqueta, el cual es un elemento cerrado, siempre va a ser un texto, un contenido, un texto. También puede ser un contenido de datos, los cuales son constantes, es decir, número, fecha, lógico, texto. Esto se puede ver representado en la estructura gramatical hecha anteriormente para el softbot, donde nos decía un contenido puede tener un texto o puede tener un dato. El dato tiene una constante que puede tener un número o fecha o lógico o texto.
Del otro lado de los objetos podemos denotar que los objetos no, no solo son una serie de elementos, sino que también puede ser un dato constituido por alguno de los elementos ya mencionados anteriormente. Ahora el softbot no solo genera datos, también genera métodos. Los métodos también pueden ser repetidos una o varias veces. Los métodos tienen instrucciones. Las instrucciones son decisiones. ¿Por qué es muy importante denotar las decisiones? Las decisiones nos permiten ver el punto de término de un método. Es decir, este método sigue buscando, es decir, el árbol sigue creciendo, hasta que encuentra un punto de término. Este punto de término lo vamos a denotar en la condicional que tenemos. Es decir, puede tener un símbolo matemático menor que, mayor que, o igual, etcétera, las operaciones matemáticas que son necesarias para finalizar un proceso, un método. Las instrucciones a su vez pueden estar formadas no solo por condicionales, puede ser una asignación, la cual también lleva una estructura. Estas dos partes son importantes, la condición verdadero o falso o las asignaciones, ya que como acabo de mencionar nos mostrarán la pauta final de nuestros objetos. Al ver el ejemplo que tenemos en XML de la asignación para alumnos y boleta, podemos denotar que estos nodos dejan de crecer cuando se encuentra una asignación, la calificación de los alumnos. Con eso terminamos la parte del softbot, objetos y sus asignaciones.